Buen día. Hola, buen día. Hola, profe. ¿Cómo van? Buen día. ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien. Estamos todos ya, 24, somos 25. Muy bien. Chat, buenos días. Nicolás Late, el amigo de Tomás, ¿no, Nicolás? El mismo, muy bien, exactamente. De vez en cuando hay algún alumno, uno solo en este caso, que recomienda la comisión, así que estamos bien, estamos contentos. De 24 que recomiende uno es un buen porcentaje. El resto nos detestan después de pasarla. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron Semana Santa? Pueden subir los micrófonos, porque el lenguaje de señas, lengua nacional de señas, no entiendo todavía. La LSA. Lengua de señas argentina, así se llama. ¿Sí? ¿Alguien estaba por decir algo? Tranquilo. Tranquila, muy bien, Alicia, gracias. Comiendo. Trato de hablar y que hablen un poco porque supongo que a las 8 de la mañana, 8 y algo, todavía no hablaron con muchos seres humanos o alguna mascota que uno pueda tener. Entonces la voz es prácticamente la misma de cuando uno recién se despierta, ¿o no? Totalmente. Claro, y como tenemos esa leve sensación de que cuando uno habla medio dormido es peor que cuando no lo hace, o trato de hablar un poco para, antes de empezar a explicar el tema, que por lo menos haga con las cuerdas vocales un poco más, en más movimiento. Pero bueno, en fin. ¿Tuvieron algún inconveniente con lo que les dije que miraran más que nada por su cuenta, que fueron dos temas, el bien jurídico de libertad y los delitos de amenazas y coacción? Sí, yo estaba medio confundida, creí que hoy teníamos, yo ayer pregunté en el grupo y creí que tenía, o sea, creí que tenía a Arriola hoy, pero me pude enterar ayer que teníamos con usted. Sí, yo mismo se los dije en el grupo, claro que Sí, sí. Ojalá hubiesen tenido con Arriola. Yo en este momento estaría Descansando. estaría estudiando, sí, no durmiendo, estudiando, trabajando, haciendo otras cosas. Pero no, en realidad tendría que estarle estudiando porque me anoté en un posgrado que arranca mañana, así que tendría que estar leyendo un poquito para no parecer tan alejado de los libros. Pero bueno, a lo que iba, más allá de todo, ustedes ya tuvieron una clase con Javier sobre el bien jurídico e integridad sexual. Sí. Bien. Sí. Esperen que... No, de nada. Les pido un favor, no agradezcan nada de lo que les diga en el chat, porque me pone el puntito rojo y yo voy a mirar. Entonces vamos a estar interrumpiendo la clase a cada rato. Doy por sentado de que no hace falta agradecer nada, porque todos estamos acá por gusto y simplemente por decir que no tomé lista no hay que agradecer. Tomamos lista al final siempre y si alguien tiene que irse antes, por lo que sea, o desconectarse, mejor dicho, vamos a usar las terminologías de la modernidad, si alguien tiene que desconectarse antes, me avisa y no hay ningún problema. Se los agradezco. Ahí, totalmente incoherente con lo que les acabo de decir. Les agradezco lo que yo dije, no decir gracias. Pero bueno, voy a remarcar un par de cosas, sobre todo sobre el tema que les dije que leyeran por su cuenta. Si es que lo leyeron, no creo que lo hayan leído, pero bueno, igualmente. Lo voy a remarcar porque me gusta así a Isarri y Constanza, tiene razón, no lo leyeron, pero bueno. Sonríe más que reírse. Pero bueno, el tema es el de bien jurídico y libertad. Es muy importante siempre marcar bien lo que es el bien jurídico, y sobre todo los dos delitos que yo les marqué para que vieran, aunque están al final quizá del capítulo,
porque son el artículo 149 y 149 bis, como funcionan como agravante de todos los delitos que vamos a ver antes, es una buena forma también de comprender tanto el bien jurídico como después todos los tipos penales que vamos a ver a partir de hoy. Entonces, arrancando por el bien jurídico de libertad, es muy sencillo. O sea, cuando uno habla de libertad, uno lo sabe sin tener que ser abogado, sin tener que estudiar derecho, de que cuando estamos hablando de libertad o de ser libre, ¿no? Ortega y Gasset decía, es el derecho a decidir mi vida, ¿no? Es un filósofo Ortega y Gasset, fue un filósofo español. Entre qué hacer y qué no hacer, discurren mis días, decía él en una de sus obras. Y bueno, o sea, qué término fuerte, ¿no? Y sí, bueno, nombre a la libertad incluso se la ha restringido, o se ha matado en nombre de la libertad, se han hecho muchas cosas en nombre de la libertad. Pero bueno, cuando surge el famoso pacto social del que les hablé la clase pasada, ese que los ciudadanos se unen para decir, bueno, vamos a ceder libertad en función de una convivencia pacífica, dejar el estado de barbarie, vamos a ceder un poquito de libertad. Estamos hablando que el derecho, o el Estado de Derecho, vino a administrar esa libertad y a precisarla. ¿Qué significa eso? Que vamos a decir, todo esto está permitido taxativamente no. Nuestra Constitución, en el preámbulo, nos dice, vamos a asegurar todos los beneficios de la libertad. Y en el artículo 19, ¿qué dice? ¿Quieren que lo diga yo? Está bien. Nadie podrá ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Qué significa? Todo lo que no está prohibido está permitido. Muchas prohibiciones tenemos aquí, Código Penal, valga la redundancia, las más peores de las prohibiciones, porque tenemos otras. Entonces, todo lo que no está prohibido está permitido. Esa es la libertad administrada, precisada y recortada. Acuérdense, siempre mirando la dignidad de la persona, ese derecho a autodeterminarse, ese derecho a ser libre, a hacer lo que uno decida para su vida. Lo mejor para mi vida, elegir mi plan de vida. Pero, ¿cuál es ese recorte? El bien común. Entonces, ¿se les ocurre algún recorte en función del bien común que hoy en día estamos viendo casi todos los días desde hace un año, por ejemplo, de la libertad? Y el horario restringido para movilizarte o para... Bueno, bien. El ASPO mismo. ¿Cómo? Claro, eso es invento de las 2 de la mañana y tenés que ir a tu casa a dormir. Un golazo. La restricción para la circulación, que ahora es solamente local, pero antiguamente, antes no se podía viajar, ni siquiera a ciudades cercanas, por trabajo. El toque de queda. ¿Cómo, Candelaria? El toque de queda. El toque de queda, perfecto, el toque de queda está en la Constitución. La restricción de horario dijo Tomás, y Natalia habló de la restricción para viajar. Muy bien. Son restricciones, más allá de que uno le pueda gustar o pensar que es políticamente, o son oportunas. O sea, es un juicio que no es un juicio jurídico, es un juicio político, vamos a decirlo de esa forma, no literalmente, pero sí son restricciones en función del bien común. El año pasado, en una clase exactamente como esta, fíjense cómo cambian las cosas, y con 0 casos de COVID, o 1 o 2 en Mar del Plata, no con casos récord como tuvimos ayer, nadie habló de invento, nadie habló de cosas salidas de los pelos, sino que todo el mundo estaba, convencidísimo. ¿Pero por qué? Porque la misma prensa te decía que estaba muy bien y que el virus lo combatíamos entre todos, y todos, me acuerdo, en los prácticos que dábamos respondían cosas que no se les preguntaba en función del artículo 102, 105, que tampoco lo habíamos estudiado, pero se lo sabían todos porque la televisión estaba. Así que bueno, también vamos a eso, pero la libertad sí se recorta en función del bien común. Por ejemplo, si una persona comete un delito, se le quita la libertad justamente aplicando una pena de cárcel.
hay muchas formas de restringir la libertad. Los decretos que actualmente tienen naturaleza sanitaria son una de ellas. Por ejemplo, si uno quiere entrar hoy a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene que realizarse un hisopado previo, o al llegar, mejor dicho. Es una restricción que establecen las autoridades municipales para prevenir el contagio del coronavirus, del COVID-19. Aquí en Mar del Plata todavía no tenemos ninguna, tuvimos una temporada en la cual se hace una declaración jurada. Cada localidad establece una restricción a la libertad, vamos a decirlo, por el bien común. Que sea más efectiva o menos efectiva, no. Pero bueno, sabemos que la libertad no es absoluta, ningún derecho es absoluto, ni siquiera la vida, porque si no, no existiría la legítima defensa para poder matar a alguien. ¿Se entiende un poco? Seguimos, diría el doctor Conti. ¿Se entendió? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Listo. Bueno, cuando vieron amenazas y coacción, si es que lo vieron, pero no importa, yo sé que lo vieron, yo confío en ustedes. Acuérdense que la amenaza, acuérdense que la libertad tenía tres aspectos: el aspecto físico, restricción de horarios, como decía Tomás, a partir de tal hora uno no puede hacer actividades, restricción de movimiento, por ejemplo, Natalia, no podemos circular sin una autorización, ¿no? No podemos viajar, tenemos que realizar diferentes requisitos dependiendo de dónde uno vaya, y también el ámbito político, que en el derecho penal, o por lo menos en este título, no lo vamos a analizar, básicamente. Pero vamos a ver esos dos primeros, el ámbito o el aspecto físico de la restricción de la libertad, y el aspecto psíquico. En la amenaza, ¿cuál era el que se ve más? ¿Cuál quieren que se ve mal cuando hay una amenaza de un anuncio de un mal inminente? ¿Cuál creen que se afecta? ¿El físico o el psíquico? El psíquico. Claro que sí, porque la persona obra con miedo. O sea, te voy a matar. Uf. Recuerden que la amenaza tenía que tener un par de requisitos. Que sea futura, que sea seria, que sea apta, que sea, o sea, grave, que sea gobernable, que sea justa y que sea idónea. Entonces, si por ejemplo yo le digo a Rambo, te voy a matar, Rambo se me va a reír un poco. Más si Rambo está armado como en todas las películas de Rambo, y yo estoy así como ahora, con esta capucha y el cuadro de Darth Vader ahí atrás, y se va a reír. Entonces, no, al derecho penal no le va a parecer una amenaza idónea, porque va a decir, no, mira, a Rambo la libertad no se la estás cortando psíquicamente porque se está riendo por dentro. Pero de eso se trata. Pero quédense con la palabra justa. ¿Justa qué significa? Si yo le digo a alguien, te voy a ejecutar el cheque que no me pagaste, estoy anunciando un mal inminente, porque una ejecución de un cheque no es algo positivo, es un mal. Pero es justo, porque no me lo pago, tengo ese derecho. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Entonces, quédense con la palabra justa, porque hoy la vamos a ver cuando veamos el secuestro coactivo. ¿Se acuerdan No que sería coacción? justo. Sí, Que no sería justo esto, ¿Cómo no sería justo? el secuestro. No, el secuestro no, justo no. Por eso. No, bueno. Me quedó Pero eso de justo. el secuestro coactivo, ahora, el secuestro, nunca es justo el secuestro, no, es injusto. Si me secuestran a mí sería injusto para los secuestradores, me devuelven a los 2 segundos, pero el secuestro nunca es justo, pero secuestro coactivo, hay una privación de la libertad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Coacción. Era el segundo párrafo del 149 bis. Yo amenazo para que vos hagas o dejes de hacer algo. Te voy a matar si no me prestás los apuntes de la clase de hoy. Restrinjo tu libertad, obrás con miedo, y aparte en el plano psíquico y en el físico. Afecto tu plano psíquico para que en tu plano físico me tengas que dar los apuntes, si es que tomaron apuntes. Entonces, es una amenaza injusta y estoy pidiendo algo a cambio de ello.
Ahora vamos a ver por qué es importante en el secuestro diferenciar lo justo del injusto. El secuestro sí es injusto, pero tiene una faz. Yo privo de libertad a alguien para pedirle a esa persona algo a cambio, un hacer o un no hacer, o a un tercero, por ejemplo, sus familiares. Después van a ver con el doctor Conti, si están viendo delitos contra la propiedad con él, el secuestro extorsivo, que en lugar de pedir un hacer o un no hacer, se pide el famoso rescate o dinero a cambio. Bueno. ¿Se entendió todo lo que hemos hablado hasta ahora muy resumidamente? Yo tengo una consulta con el... Ahí abarca también lo que era, ¿te acordás de esa época que se llamaba el secuestro express? Sí, bueno, eso es el secuestro express, sí, me acuerdo. Yo era no, tampoco era tan adolescente, pero sí, secuestro. Es que hubo tantas épocas de secuestros express, pero arrancó en el 2001. Con el auto era. Se subían al auto. Claro, es un secuestro. A ver, ahora vamos por partes, Tomás. Mira, como hoy a ver la figura básica de privación de la libertad. Después vamos a ver secuestro, pero vamos a ver privación de la libertad, ilegítima de la libertad. Vamos a ver privación ilegítima de la libertad por un funcionario público. Y vamos a ver el secuestro coactivo. Esa respuesta, quizá habiendo analizado, esa pregunta, habiendo analizado los 3 tipos penales que acabo de nombrar, seguramente le vamos a poder dar una respuesta entre todos al final de la clase. ¿Por qué? Ahora ya te vas a dar cuenta. Porque si a una persona la sube en un auto, ahora vamos a ver lo que es. Aunque sea por unos minutos. ¿Se entiende? El otro día, por ejemplo, llamaron a mi madre diciendo: hola mamá, soy yo, tu hijo. O sea, ni mi nombre sabían los hijos de RMI. Me acaban de cagar a palos y me robaron no sé qué cosa. Y mi mamá obviamente dice: llama a la policía. Llama a la policía y te cuelgan. Yo me estaba duchando encima, no me acuerdo, y no atendía el teléfono, bueno, cuestión que se puso nerviosa y demás. Y cuando... El famoso cuento del tío sería. Algo El así, ¿no famoso se llama cuento así? del tío, hijo, claro. Y yo dije: pero mamá, ¿cómo me van a pegar a mí si yo soy incapaz de que me toquen? Saldría corriendo inmediatamente. Pero obviamente reconoce todavía la voz de su hijo, sabía que no era yo, y que mucho menos la llamaría a ella por esas cosas, obviamente. Pero bueno, pasan esas cosas. Pero ahí no hay ningún secuestro, eso es una chantada, cuento del tío, exactamente. Eso también lo van a ver con el doctor Conti, van a ver porque hay muchas Profesor, está modalidades. pasando mucho. Eso ¿Cómo? está pasando. Que eso está pasando muchísimo. Muchísimo, Y muchísimo. aprovechan a la gente mayor mientras duerme para poder sacarle los ahorros o la plata mientras duermen. Es algo corriente acá en Mar del Plata. Sí, pero eso ha pasado siempre. El cuento del tío, el llamar a mi bisabuela, que vivía en mi casa cuando yo era chico, o sea, sin tecnología, sin WhatsApp, sin nada, ring, la puerta, nadie abría la puerta en aquel momento tampoco, pero bueno. ¿Quién es? Su hijo, señora. Amigo de su hijo. Mi bisabuela es una tana de 80 y pico años en aquel momento. ¿De mi hijo Alfredo? Sí, señora, de su hijo Alfredo. Y pasó, no había nadie en la casa, estaba ella sola. Pasaron 2, uno se quedó charlando con ella y el otro, bueno, seguramente había revisado toda la casa, había robado algunas cosas que habría en la casa. Pero, por supuesto, y se quedó charlando y seguramente mi bisabuela habrá preparado un té, un café, algo, se lo habrán tomado tranquilamente hablando de mi tío abuelo Alfredo, que era un capo, pero así es. Y hoy se utiliza mucho con el WhatsApp y demás, nunca den datos de ustedes. También se recomienda mucho no tener en el listado telefónico a los familiares nombrados como familiares, como papá, mamá, hermano, hermana, sino con nombres. Pero bueno, igualmente estamos todos un poco a las manos de que la nueva tecnología va trayendo nuevas posibilidades y nuevas formas de delincuencia. El año pasado mismo, el cuatrimestre pasado mismo, cuando venía, porque esta es mi casa, pero yo cuando comienza el aislamiento,
convivía con mis padres, que son adultos mayores, para que ellos no salieran. Entonces venía aquí a dar la clase. Y por la calle, caminando, por esos 5 cuadras de diferencia, de distancia, cuando tuve que dar violación de domicilio, empecé a pensar, este tipo penal está totalmente fuera de tiempo, ya no existe más lo que es la violación de domicilio para la que es la protección de la privacidad de una persona. Hoy por hoy la privacidad de la persona está mucho más afectada si nos quitan el celular, o la computadora, o la tablet, que si entra a nuestro domicilio. ¿Se entiende? Porque la violación de domicilio lo que trata es de justamente evitar de que se ingrese a nuestro domicilio para saber nuestra forma de vida, nuestra forma de pensamiento. Nadie tiene que ingresar a nuestro domicilio para saber eso. Con ingresar o hackearnos la cuenta de Gmail, ya está. Ingresan a nuestro WhatsApp, ingresan a nuestro Facebook, ingresan a nuestras redes sociales y ven todo aquello que hablamos y pensamos. Entonces, tenemos que ir adaptándonos un poco a los cambios de tiempo. El Código Penal no cambia, pero la tecnología hace que las acciones humanas, que son las que se recriminan por medio del Código Penal, sí cambien. Y a eso es lo que tenemos que ir. Bueno, vamos a un clásico. Bueno, antes que nada también habían visto reducción a servidumbre, y me quedé con, antes de empezar con lo de hoy, que son temas que vamos a dar rápido, pero por eso quería hacer esta introducción. Reducción a servidumbre nos va a servir mucho cuando veamos trata de personas, que lo vamos a ver quizá la clase que viene. Cuando le dije lo de la luz rojita que se me pone acá abajo en el chat cuando alguien escribe algo, y yo automáticamente miro, tiene que ver con algo relativo a eso. ¿Por qué? La reducción a servidumbre es cuando, o esclavitud o servidumbre, dice el artículo 140 del Código Penal, que también lo tenían que ver. Básicamente era poner a una persona en una condición análoga a la de una cosa, o sea, el trato que se le da a una cosa. Y pongo la cosa, esto es una cosa, la pongo acá, la pongo allá, hago lo que yo deseo, la puedo vender, la puedo regalar, es una cosa, no es una persona. ¿Bien? También lo que quería, o lo que siempre hacía en clase, es que no nos imaginemos eso, no nos imaginemos que la reducción a servidumbre o la trata de personas es un grupo de personas encadenadas en un taller clandestino tejiendo imitaciones de billeteras o con una persona con un látigo detrás. Hoy por hoy, generalmente el tratante o el esclavizador no vienen de forma violenta, vienen de forma amigable y tienen en consideración un estado de vulnerabilidad de la víctima que vamos a darles como decirlo de alguna manera para que se entienda fácil. Es una persona que no tiene esa capacidad, como decía Ortega, de decidir su vida. Y el sujeto activo lo sabe. Entonces, si una persona que no tiene dinero alguno, no tiene posibilidades de conseguirlo en este momento, de ninguna manera le dice, por 6 pesos la hora venís a trabajar a mi taller clandestino sin ningún tipo de medida de seguridad, por 24 horas al día, si no, no tenés trabajo, pero no te estoy obligando a nada. Ojo, vos decidís. Ese estado de vulnerabilidad de la persona es lo que hace a la esencia de estos delitos. Ya no es que antes lo capturaban, lo llevaban como hace 200, 300 años, no. La persona que hace esa oferta ofrece, digamos, te estoy haciendo un favor. Cuando lo que está haciendo es reducir esa persona a la calidad de cosa, porque pagarle 6 pesos la hora, voy a trabajar en un lugar arriesgado, es tratarlo como una cosa, es quitarle ese aspecto humano que es la libertad, que ya no lo tiene y me aprovecho de eso. ¿Se entiende eso? Profesor, ¿qué es lo que pasó el año pasado en las quintas? No sé si fue el año pasado o el anterior, en las quintas en Sierra El año pasado, décadas pasadas, viene pasando hace mucho. Pero las quintas, miren, lo que le decía de la lucecita roja, ¿se acuerdan de la BlackBerry? Sí. Bueno, la BlackBerry surge a finales del 2006, 2007, pero como un dispositivo para uso de trabajo. Se llama BlackBerry, BlackBerry en inglés significa mora,
porque en las antiguas plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos, los esclavos afrodescendientes, tenían adosadas a sus piernas un medio de sujeción que era una cadena con una bocha de metal, negra. Eso lo habrán visto en películas, lo habrán visto en series. De lejos, los blancos, cuando lo veían, decían que tenían una Blackberry digamos, al final de la cadena. O sea, una mora. ¿No? Entonces, ¿por qué le van a llamar Blackberry a eso, no? ¿Por qué? ¿Porque parecía una mora la Blackberry? No. Porque, si se acuerdan bien, cuando entraba un mensaje, tenía una luz roja que titilaba. La Blackberry, ¿se acuerdan de eso? Una luz rojita que hacía pip, pip, pip. Bueno, lo que dijo el inventor es que esa luz rojita era lo que dominaba a la persona que la tenía. Porque durante 24 horas, cuando veía esa luz rojita, iba a reaccionar para ver si había entrado un mail, un mensaje de su trabajo. La BlackBerry fue lo primero que empezó a generar lo que hoy se denomina teletrabajo. Yo tuve una BlackBerry, yo trabajé muchos años en banco en otro país, y tenía una BlackBerry en el año 2008, 2007, 2008, y realmente me acuerdo que los viernes a la tarde no trabajaba, por irme a dormir una siesta, si me despertaba y veía la luz titilando, automáticamente saltaba de la cama a ver qué había pasado. Y es una sensación que es esclavizante, porque uno automáticamente, en lugar de despertarse, ir al baño, tomarte un café, ser persona, te ibas primero a ver qué pasaba con eso. Y eso es lo que quiso generar el inventor de la BlackBerry, para poder venderla en el mundo empresarial. Después del mundo empresarial pasó a nuestro mundo, ¿no? Porque todos tuvimos en su momento la BlackBerry, porque el smartphone que más fácil se conseguía. Pero bueno, para que vean que la esclavitud no es como se ve en las películas, la esclavitud muchas veces la esclavitud llega de otras formas más amigables y más tecnológicas. Es una reflexión esto, no es parte del temario. Bueno, vamos a empezar con el artículo 141. A leer es la privación ilegítima, acuérdense de esa palabra, elemento normativo, ilegítima de la libertad. Y dice así: será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 3 años el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar este artículo. La privación de la libertad, acá la vamos a ver en el ámbito físico. Restricción de movimiento. ¿Bien? Que puede ser total o puede ser parcial. Por ejemplo, parciales colocando unas esposas, atándole los pies. ¿Se entiende? Impido que esa persona decida cómo trasladarse. Restrinjo la libertad locomotiva de esa persona. Y tiene que ser de forma ilegal, o sea, una forma que no esté autorizada o prevista por la ley. Por ejemplo, si yo estoy en la terraza colgando la ropa, tendiendo la ropa, y el portero de mi edificio, sin darse cuenta, cierra la puerta de la terraza. Yo quiero salir y no puedo. Me quedo recluido en la terraza hasta que alguien me abre. ¿El portero comete el delito de privación ilegal de la libertad? Me río porque me pasó. Yo creo que no sucede. ¿Por Que qué no? no es delito. Y porque no lo hizo a propósito, supongo yo. Entonces, cuando alguien no hace algo a propósito, Candelaria, ¿cómo se llama? Imprudencia. Imprudencia. Y para que haya un tipo imprudente, principio de legalidad mediante, ¿qué tiene que estar ese tipo? Tiene que estar previsto en el código. Muy bien. Entonces, como no está prevista la figura imprudente, lo que le pasó a Candelaria, lo que me ha pasado a mí también, no estaba teniendo la ropa, en mi caso estaba haciendo otras cosas, pero no importa, me dejaban encerrado ahí arriba, pues la tienda acá en mi casa, por eso no porque no tiene la ropa.
Pero, y bueno, tendría que saber si el portero no sabía que yo estaba ahí arriba. Bueno, eso ya después se tendrá que investigar el Ministerio Público. Pero bueno, cambiamos las tornas. Si el portero sabe que estamos ahí arriba y nos quiere hacer pasar un mal momento y nos cierra la puerta, ¿comete el delito de privación ilegal de la libertad? Yo creo que sí. Sí. Vamos a seguir con personal de portería, espero que nadie se ofenda por eso. ¿Vieron esa costumbre que tienen algunas personas cuando vamos a visitarlos a las casas que te dicen, baja que el portero te abre? ¿No? Uno baja, generalmente me abre, sí, le abre. ¿Qué pasa si no te abre? No, no te abro. No quiero abrirte, te quedas acá adentro. No tengo por qué abrirte. Ha pasado. A mí no, pero ha pasado. Y en ese caso, no sé, llamás a un vecino, volvés arriba y que otra persona te abra, pero en el caso de que no tengas otra opción, No. Olvídate la otra opción. Estamos hablando de acciones humanas que comete una persona. Obviamente, puedo llamar al vecino, puedo agarrarlo del cogote, puedo hacer muchas cosas. Pero este yo señor... creo que no es delito. O sea, esta persona te impide tu libertad locomotiva y no es delito. El Pero en ese portero caso no está cumpliendo un deber en ese caso. El deber del portero es no dejarte ingresar. Bueno, pero también la seguridad de que entre y que salga personas que no son del edificio, no le correspondería al portero también. No, le corresponde a la policía. Okay. Cuestiones de seguridad son siempre privativas de la policía. Hasta ahora en este país son privativas de la policía. Bien. Salvo que, ojo, vamos a poner otra... No nos pongamos picantes todavía, pero el portero no tiene ningún motivo para sospechar que yo haya cometido un ilícito penal en alguna de las unidades habitacionales del consorcio. ¿No estaría incumpliendo la función que le corresponde a él? Él tiene que justamente bregar porque se cumpla el reglamento, y el reglamento en ningún lado dice usted no va a dejar salir a nadie. Por eso, no lo está incumpliendo ahí que Yo no... creo que no pasa nada. No, además, cada propietario tiene su propia llave para entrar y salir, ¿por qué el portero tendría que...? No, a ver, exactamente. El portero tiene la posibilidad de dejarte a vos entrar y salir. Bien. Entonces, si él básicamente no te deja salir porque no se le da la gana, pudiendo hacerlo, bien, está cometiendo el delito de violación de privacidad de libertad. Porque puede hacerlo, ¿eh? Como podría hacerlo también el propietario. Vamos a poner que haya una participación, pero él te tiene que dejar salir. Salvo que, y acá ya nos metemos en otro análisis de la teoría del delito, al portero le digan, no lo dejes salir, porque o vos te estás llevando unas cosas que le van a sospechar. ¿Qué haces con todo esto? No es para que llamo a doña. Tengo una sospecha. Pero eso ya es parte de la materia que se llama procesal, que ahora la vamos a ver cuando veamos el elemento típico ilegalmente. Pero si uno va tranquilamente, nadie le dijo nada al portero, el portero no tiene ningún motivo para sospechar que uno cometió un delito no porque no te conozca, porque se le ofuscó. En principio nadie tiene que dejar ingresar a alguien a un edificio, ningún propietario tiene que dejar ingresar a un edificio que no conozca. Y no está escrito en ningún lado eso. Es un deber que tenemos todos de seguridad para cuidar a nuestros vecinos. ¿Sí? En ningún reglamento, porque en ningún reglamento de edificio se preveyó eso. A lo que voy, si yo tengo una libertad de salir de un edificio que es un espacio privado, no es un espacio público
de restricción de la libertad, como puede ser una cárcel, y esa persona tiene la posibilidad de dejarme salir porque yo no tengo, bueno, me está restringiendo mi libertad. Después veremos si hay un principio de insignificancia, como el caso de, estoy en un colectivo, toco la parada y el colectivero se pasa una parada. Es un caso de laboratorio que se llama principio de insignificancia. Durante un periodo me restringió la libertad. Porque tampoco hay ninguna norma que diga, usted está obligado a parar cuando se le toca. Él puede decir, no paré porque me daba mala sensación, o no paré por esto. O sea, lo mismo digo el portero, no hay ninguna norma que lo obligue. ¿Eh? Pero sí, yo tengo la libertad de bajar del colectivo cuando quiero. Pero bueno, principio de insignificancia, de afectación del bien jurídico, también es lo que diría una discusión con el portero. Como decía Candelia, subo y le digo al vecino, vecina, che, vení a abrirme porque este no me quiere abrir. Yo no me voy a poner a discutir con el portero. Ahí me ha pasado que algún colega profesor de esta casa de estudio me ha llamado, no me quiere abrir la puerta, no me quiere abrir la puerta, lo voy a denunciar por privación ilegítima de la libertad. Y yo digo, anda a ver al vecino que fuiste a ver, fue a ver un cliente. Anda a ver a tu cliente, decirle que te vas a abrir. Ya está, que te vas a poder discutir, vas a denunciar a un portero por violación de la libertad. Pero estás en pedo, ¿viste? Yo mismo lo dijo. Está bien, sí, en los cuadernos está perfecto, está tipificado, sí, está bien, pero estás a poder discutir por eso. Va a ir una fiscalía a decir, el portero no me quiso dejar salir. Me tuvo 2 minutos ahí de mi vida apreciada, de mi libertad, y citás a Ortega y Gasset, y no fui libre de decidir mi vida. No, anda a decir al vago que no quiso bajar, que te va a dejar ir. A veces me pasa que bajo de mi casa y veo gente que esté atascada hace por ahí 20 minutos porque no le bajaban a abrir. Y digo, tomá, te abro. Bueno, nos pasa a todos eso, los que vivimos en el edificio. Pero bueno, tengan en cuenta que de eso trata la privación ilegítima de libertad. Es muy raro que se dé ese tipo penal por sí solo de esa manera. Sí se da, por ejemplo, en concurso con otros delitos, como puede ser el robo, cuando las personas son dejadas maniatadas en la casa, privadas de su libertad, porque una cosa es que entren, roben durante el robo, hay un concurso aparente, porque siempre cuando hay un robo con violencia o fuerza, hay la libertad, recuerden, la libertad se afecta con todos los delitos que se cometen, siempre hay una afectación de la libertad. Siempre. La libertad es el fundamento de casi toda norma jurídica. Pero siempre se afecta cuando se rompe una norma jurídica. Entonces, siempre concursa. El tema está cuando se toma este delito del 141 como un delito que ya tiene una facultad de ser tipificado de forma autónoma. Entonces, si yo me voy de una casa y dejo maniatado, bueno, tenemos un concurso ideal o real, depende cómo se lo considere, entre un robo y una privación ilegítima de libertad, porque a las personas las dejaron maniatadas sin posibilidad de moverse alguna, en el domicilio que fue robado, digamos. Pero bueno, ¿se entiende de qué se trata esto? Se restringe la libertad de movimiento de una persona sin tener autorización legal para ello. Por ejemplo, un policía, y no nos metamos en temas delictivos, en un control vehicular de rutina dispuesto, cuando te da el alto, te está diciendo no sigas adelante, está restringiendo tu libertad de movimiento. Pero está autorizado para ello, porque las leyes, tanto de tránsito como procesal penales, se lo permiten. ¿Se entiende? Ahí no puedo decir, no, me está restringiendo mi libertad. No, ¿te la está restringiendo? Sí, pero de forma ilegal, no. El elemento normativo ilegal no se cumple, por lo tanto la acción es atípica. ¿Se entiende? Cuando en la calle hay acciones ciudadanas entre varios vecinos que agarran a un ladrón, ¿no le están privando la libertad? Cuando hay justamente una aprehensión ciudadana, famoso arresto a ciudadanos, tampoco, porque el Código Procesal Penal permite justamente a la policía en flagrante delito, o sea, cuando se está cometiendo un delito, aprehender a la persona que lo está cometiendo. ¿Bien?
para evitar justamente que esa acción ilícita, esa acción antijurídica, lleve sus consecuencias hasta el objetivo que se propuso el sujeto activo, que era justamente consumar ese apoderamiento de la cosa mueble total o parcialmente ajena, que sería el robo o el hurto. Entonces le permite al agente policial aprender, o sea, privar de la libertad, ¿para qué? Para que después el fiscal decida si lo va a investigar o no lo va a investigar. De la misma manera, en el artículo 156 del Código Procesal Penal, permite al ciudadano, en iguales circunstancias, cuando ve justamente un delito en curso, aprender y obviamente dar aviso a las autoridades. No lincharlo, por ejemplo. ¿Bien? Eso es lo que prevé el Código de Procedimientos. Autoriza al particular a la aprehensión, ya sea porque observa esa acción que prima facie, como dicen todas las actas, tiene apariencia delictiva, sino que también porque a veces el policía requiere la ayuda, porque un policía dice, no puedo yo solo reducir a esta persona, ¿me ayuda? En estos casos, los particulares, podemos hacerlo siempre y cuando no corramos peligro. ¿Se entiende? Si un policía dice, vengan, ayúdenme que acá hay una banda de personas armadas con automáticas y necesitamos que pongan acá el pecho a la bala. No, bueno. Llamá a otros amigos tuyos más especializados. Pero sí, lo que dice Nicolás es cierto. De esa manera el particular estaría facultado a privar de la libertad a otro y sería legal, no sería ilegal. Pero siempre que haya en curso una acción delictiva. Por ejemplo, un robo. Ven una persona corriendo por la calle con una cartera y una persona detrás gritando, me robó la cartera, pueden tranquilamente aprenderlo y privarlo de su libertad de movimiento. Y sería legal, no sería típica la acción. No sería una causal de justificación, sería una causal de atipicidad. ¿Se entiende la diferencia? No hay una legítima defensa. Acá hay un elemento normativo que es el ilegalmente que no se está cumpliendo. Nos falta ese elemento. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Se entendió que solamente puede ser un delito doloso? ¿Se entendió lo del principio de insignificancia? ¿Se entiende que si vienen a visitarlos a su departamento le bajen a abrir la puerta al visitante? ¿Sí? Perfecto. Bueno, hay fantástico en el parcial. Un ejemplo de esto podría ser, disculpa Federico, un ejemplo de esto podría ser, bueno, los talleres clandestinos con la gente extranjera, así, hay una película, creo que se llama Boli Shopping, me parece, que es cuando... No es una película, está acá en la peatonal, ¿eh? Está acá en la peatonal. Sí, bueno, pero yo te digo porque está la película en cine argentino. Van los bolivianos, los meten adentro de un taller clandestino, le retienen el documento, no pueden salir. Bueno, pero eso ya sería más una reducción a esclavitud, servidumbre o trata de personas, me parece, ahí ya estamos metiendo en otra cosa. Sí, bueno, Recuerden, pero empieza contra la libertad también. Pero es que estamos hablando de todos tipos penales. Sí. Recuerden que la privación ilegítima de libertad es muy raro que no se dé cuando se comete otro delito. ¿Se entiende? Cuando hay un robo, hay una privación ilegítima de libertad, que si después perdura, va a concursar de forma ideal, pero siempre concursa de forma aparente. Cuando hay una trata de personas, hay una privación ilegal de la libertad. Ahí lo que se llama un concurso aparente de leyes. Lo que pasa es que el injusto mayor, el de trata de personas o el reducción a servidumbre, consumen al injusto menor, que es de la privación ilegítima de libertad. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en la trata? ¿O qué tenemos tenemos una finalidad de explotación aparte? Cuando tenemos ahora el secuestro coactivo, que vamos a ver al final, y tenemos una privación ilegítima de libertad, pero tenemos una ultrafinalidad, una tendencia subjetiva trascendente de pedir algo a cambio.
secuestro coactivo. Yo privo a alguien de su libertad con el fin de a estas personas extranjeras que se les retiene el documento y demás, y hay una trata de personas con el fin de explotarlos, traigo, recibo, ya sea por violencia, por medios engañosos, habría un agravante de la trata ahí, ya lo vamos a ver la clase que viene eso. Pero sí, privación ilegítima de libertad hay, ¿se entiende? Para empezar hay, ya eso vamos, siempre, claro. Por supuesto. Profe, ¿y se admite la tentativa en este delito? O sea, ¿cuál es el lapso de tiempo para decir, bueno, a partir de acá se consuma el delito de privación ilegítima? Y bueno, ahí es una discusión, ¿cuánto tiene que durar? Y ahí tenemos que ver el principio de insignificancia, porque vimos el caso del colectivo, por ejemplo, Julieta, en el cual se dice insignificancia, afectación. Si a mí me encierran sin querer, perdón, o queriendo 2 minutos porque el portero se enojó conmigo en la terraza, 2 minutos, bueno, habrá insignificancia. Si el plan era dejarme encerrado, pero esto es toda una cuestión de prueba, durante un día, y yo me resisto, y no lo logra, y tenemos una tentativa, porque la finalidad, pero hay que demostrar que la finalidad es dejarme recluido en algún espacio cerrado y privado de mi libertad. De todas formas, eso se entendió, Julieta, o sea, todo eso es demostrable. Por ejemplo, ahora, cuando veamos secuestro coactivo, hay que demostrar esa finalidad de pedir algo a cambio. Claro, sí, sí. Es toda una cuestión probatoria. Gracias. Pero sí admite la tentativa, porque se consuma ya con una vez que yo ya no tengo esa facultad de decir cómo y dónde trasladarme, tengo una privación física de la libertad. Lo que dice Tomás, quizá reteniendo de los documentos, está bien, tienen libertad para moverse, pero por eso yo lo encasillaría, lo tipificaría en otras acciones, como reducción a servidumbre o trata de personas. Porque poder moverme, puedo moverme, salvo que los dejen encerrados dentro de Body Shopping. No sé, esa película no la vi. Sí, sí, no lo dejan salir. Ah, entonces sí, pues, ni hablar, entonces, ni hablar. No lo dejan salir. Bueno, la película que les recomendé que vean, que es un caso Esa real, también. que les recomendé que vean, es El Patrón. No sé si la vieron. Sí. Bueno, Ese El también está Patrón, encerrado. pero puede salir. Sí, bueno, pero está en esclavitud, básicamente es una esclavitud. Bueno, pero no hay esclavitud. No, pero, ¿te acordás lo que dije yo al principio? Pero a Hermógenes, ¿qué le dicen? Vení, trabajá, tenés trabajo, tenés esto, ¿cómo te vas a ir? Bueno, sí, le arma el circo, pero termina siendo esclavo. Ah, pero no estaba ni a punta de pistola, ni lo tenían atado, ni... Él estaba trabajando para el patrón. Bueno, pero había un maltrato psicológico, básicamente. Es un caso muy bueno de que vean, de reducción a servidumbre o de trata de personas, depende cómo lo quieran tipificar, y de emoción violenta. Cuando vean emoción violenta, vean esa película. No es mala, es entretenida, y es un caso verídico y hay un juicio. Y Joaquín Furriel creo que demostró que sabe actuar en esa película. A la que le gusta Joaquín Furriel no se enoje conmigo. Pero bueno, siempre la cito. Los que ya han estado acá saben que la película esa y Forrest Gump me encanta usarla como ejemplo muchas veces. Y Titanic también. Bueno, se entendió, privación ilegal de la libertad. Artículo 141, ¿alguna duda más? Admite tentativa, es un delito doloso. Tenemos que tener en cuenta el principio de insignificancia, de afectación al bien jurídico de libertad. Afecta la faz física de la libertad, por lo tanto, en el caso de Tomás, que estas personas estarían encerradas sin poder egresar del shopping, por supuesto, estarían privadas ilegalmente de su libertad, porque no hay ninguna norma que lo permita, o que así lo autorice. Aquella persona que sea privada de su libertad transitoriamente por un policía por estar en la sospecha de que está cometiendo algún ilícito penal en la vía pública, estaría autorizada, no sería ilegal, o aquel ciudadano que corre en asistencia a otro ciudadano porque le han robado la cartera, está autorizado para hacerlo, por lo tanto no sería una privación ilegal de la libertad. Si nos dicen, quédense en sus casas, no pueden salir salvo determinados supuestos por una cuestión sanitaria, la privación de la libertad sería legal también, por ejemplo.
¿Se entiende? Esa autorización, digamos, de los policías, ¿hasta qué límite alcanza? Hasta el límite de que sea un estado de objetivo de sospecha de que está cometiendo un delito. Si una persona, eso lo tiene que justificar el policía después. Pero eso es más procesal. ¿Hasta qué límite alcanza? Y sí, porque tenemos el caso de que pasa corriendo, están las cámaras, o ves que está corriendo con un bolso en la mano, hay una persona que está pidiendo, hay una llamada al 911, y tenés el caso de que te paro directamente porque no me gustó tu cara. Bueno, eso ya lo van a ver en procesal penal, da para discutir mucho. Bueno, vamos a ver el segundo delito. Esto, primero, antes que nada, no quiero ser traidor. Artículo 142 son todos los agravantes del delito que acabamos de ver. ¿Cuándo se agrava la privación ilegítima de libertad? Estúdienlos. Sepan cuándo se agrava la privación ilegítima de libertad y cuándo se agrava el secuestro coactivo, por ejemplo. ¿Sí? Sépanlo. ¿Sí? Yo sé por qué se los digo. Sépanlo. ¿Sí? Sepan que, por ejemplo, la privación ilegítima de libertad se agrava si dura más de un mes. El secuestro coactivo no tiene una cuestión de agravante por el tiempo. Sepan las diferencias entre las diferentes agravantes de cada una. ¿Sí? Sépanlo. No lo vamos a leer ahora porque tenemos media hora más y me gustaría explicar las bases. Lo de otro es simple memoria y para memorizar no tenemos ganas. Pero bueno, ¿se entendió? Bueno, así me gusta. Vamos rápido al 144 bis, inciso primero. Y el 144 bis dice, será reprimido con prisión o reclusión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por doble de tiempo. Inciso primero, el funcionario público. Acá ya tenemos un funcionario público. ¿Bien? Que con abuso de sus funciones, ¿qué significa? Esto es muy importante, es otro elemento normativo. Tiene que ser en el acto funcional. Abuso de sus funciones. Está ejerciendo un acto funcional, pero abusando del mismo. O sea, hay un ejercicio de su función. No es que es un policía que es franco. No, es un policía que está trabajando. Por ejemplo, digo policía porque es el ejemplo más sencillo que tenemos acá para no perder tiempo. Abuso de funciones. O un fiscal, pongamos también. No es un fiscal que está en su casa o está de vacaciones, en una jurisdicción extraña. No está un fiscal de la provincia de Buenos Aires que está en las cataratas. No. Es funcionario público, sí, pero en abuso de sus funciones. ¿Bien? Un fiscal de la provincia de Buenos Aires en Posadas no tiene función pública. La función pública está restringida al ámbito donde puede ejercer sus potestades. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades escritas por ley, privado de su libertad personal. Bueno, esto es un agravante del delito anterior. Esto es un delito autónomo. ¿Y cómo se llama este tipo de delito cuando solamente lo puede cometer un funcionario público? Especial. Especiales. ¿Especial cómo? ¿Cuándo? Propio. Propio, muy bien. Especial propio. Perfecto. Es un delito especial propio. Y es cuando este funcionario público, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, acuérdense que el artículo 18 nos dice que nadie puede ser arrestado sin las formalidades prescritas por la ley. Bien. Sin orden previa de la autoridad competente. Entonces, ¿cuándo un funcionario público comete este delito? Por ejemplo, cuando un policía va por la calle, te toma de brazo, te arresta, te aprende y te lleva a la comisaría. No está autorizado por la ley para hacer eso. ¿Se entiende? O cuando una persona ciudadana, con el pretexto de que éste cometió un delito, pero no cometió nada, no iba caminando por la calle, también lo aprende, no está autorizado.
pero no es funcionario público, ¿se entiende? No cometería este delito, cometería el otro. Pero la figura básica, el 141. Un fiscal, por ejemplo, un fiscal no puede detener a nadie. El juez puede ordenar la detención, artículo 151 del Código de Procedimientos Penales. Entonces, si un fiscal ordena una detención, está actuando por fuera de sus funciones, sin las formalidades prescritas. El fiscal le tiene que pedir en la provincia de Buenos Aires al juez que detenga. No puede ordenarle a la policía detenga a tal persona sin la autorización del juez. ¿Se entiende? Se puede aprender en flagrancia. Entonces, por ejemplo, si a mí me encuentran en flagrante delito, la policía me va a aprender, va a llamar al fiscal y el fiscal va a decir, sí, apréndalo, llévelo, téngalo en custodia 6 horas, que es lo que lo pueden tener, más 6 horas que se renueven, fundadas, y ya lo traeré yo. Y ahí después yo le tengo que pedir al juez de garantías la conversión en detención. El fiscal no puede detener. No puede decir, dispongo la detención, por ejemplo. Entonces, ahí sería una privación ilegítima de libertad por un funcionario público en abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas. Tanto si un policía me detiene en la calle no en un control vehicular de rutina, que es lo que marca la ley, sino porque caprichosamente se le ocurre detenerme en la calle, no iba en exceso de velocidad, nada, simplemente se le ocurre y dice, bueno, lo voy a detener y voy a registrarlo. ¿Por qué? Porque se me ocurre, no puede. Está actuando en abuso de sus funciones. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo, pero no en esas condiciones. Por eso abusa de sus funciones. Por ejemplo, yo estoy en una ciudad, ¿puedo hacer una consulta? Estoy en una ciudad en que a la noche no te dejan circular porque la policía quiere, y si te ven en la calle, con un auto, con lo que sea, te hacen ir a tu casa, o bueno, te rompen, te joden con que puede estar detenido o no. ¿Eso no sería totalmente contra de la ley? O sea, que tampoco le puede decir nada porque son la policía, pero... No. A ver, en principio sí y no. Seguramente no sé en qué ciudad será, pero la restricción de movimiento tendrá relación con el tema sanitario. ¿Bien? Entonces, si uno viola una norma, ya sea municipal, provincial o nacional, de índole sanitaria para evitar la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, está cometiendo el artículo 205 del Código Penal. Por lo tanto, si vos estás en esa situación, presuntamente podrías estar violando el artículo 205. De ahí que estás en un flagrante delito. Después, cuando veamos el artículo 205, vamos a ver cuándo se podría subsumir que una persona esté en la vía pública con ese artículo. ¿Por qué? Tenemos una salud pública que sería, acá no tenemos la libertad, tenemos la salud pública como bien jurídico. Entonces hay que, de alguna manera, más allá de que sea un delito de peligro abstracto, ya veremos por qué peligro abstracto y no peligro concreto, esto es una cuestión que hemos hablado mucho con el doctor Simas, se te podría incriminar. Pero en principio, el policía, al ver a una persona que está violando una norma que restringe, tiene que por lo menos decirte, escúchame, hay una norma municipal que dice que vos no podés estar acá a este horario. Bien. Entonces, mi obligación como policía, ¿qué pasa? Por la pena que tiene este delito, nadie iría preso. Un fiscal no te diría, lléveselo aprendido. Te tendrían que decir, bueno, hágale el acta, el artículo 60 del código, que se le está abriendo una investigación por la presunta comisión de este delito. Y ya está. Y está a disposición de la justicia, y váyase a su casa. Bien. Pero básicamente, cuando te dicen vayas a su casa, te están haciendo la gauchada, porque te podrían hacer un artículo 60, que significa, te abrimos la investigación. Porque vos estás prima facie violando. Después vos podés decir, no, mira, yo estaba yendo al hospital, o estaba yendo a trabajar, estoy autorizado para trabajar. O sea, en ese momento, si vos demostrás que estás autorizado, no te tienen que hacer nada.
está autorizado para estar circulando, hay miles de variantes. Pero si vos no tenés cómo justificarlo, y estás ahí, estás violando una norma sanitaria municipal, provincial o nacional, dependiendo del lugar donde estés, y la policía te tendría que, en este caso, hacer el acta de infracción y decir, bueno, quédese usted a disposición de la justicia. Después se le informa al juez de garantías y se comienza el proceso de investigación. A ver si realmente se te puede imputar algún delito. Esto es más procesal que penal. ¿Se entiende? Pero sí, tienen la obligación de hacerlo en teoría. Porque imagínense, mañana a todos nos dejan recluidos. Y hacemos ese esfuerzo. Decimos, bueno, aguantamos, no sé, una semana con él, recluidos otra vez. Me acuerdo que el año pasado todo el mundo estaba fantástico, yo saqué a dar una vuelta a manzana al perro y me tiraron un baldazo de agua. No hacía falta la policía. Y había un caso, ya tuvimos caso récord nacional, y hay gente que se murió de esto, no es para reírse. Y no voy a opinar sobre el tema porque es un tema que excede a la materia, y creo que excede a la materia y habla de carencias de materia gris, en muchos casos. Porque hay gente que se muere de esto, ¿eh? Entonces, hay gente que no se muere de milagro, algunos cercanos. Y todo comenzó cuando la gente se empieza a juntar. No cuando la gente se mueve tranquilamente de noche por un lugar caminando o en un auto. ¿Bien? Eso me parece que no contagia a nadie. Pero si yo tengo 20 personas arriba en mi edificio haciendo una juntada, y es peligroso. Porque después bajan el ascensor, tocan, no es para reírse. Y demás. Entonces, porque cuando una persona termina con una embolia, como el hermano de una alumna que tuve acá, en el hospital, entubado, no está bueno reírse. Entonces, tiene sentido y no. La restricción de la libertad es algo fuerte, es algo horrible. Funciona, y yo creo que se utiliza mal. Yo creo que hay que ir a apretar donde hay que apretar. Entonces, una persona que va circulando por la calle, y después lo vamos a ver cuando veamos el 205, no creo que ponga en crisis la salud pública, pero 20 personas que no les da mucho, o no les llega mucho el agua al tanque, en un lugar cerrado, compartiendo vasitos, sacándose fotos en Instagram y demás, todos abrazados, en un lugar y en un contexto donde te dicen lo peor que puede haber es acercarse, me parece que eso sí es peligroso para la salud pública. Porque esas personas salen y lo trasladan. Más las cepas nuevas que hay hoy en día. Pero por eso, lo que vos decías, Manuel, el policía tiene la obligación porque hay una norma que se lo dice. Pero después tenemos los casos más frecuentes que no son esos, donde te paran por la cara y te registran la moto, te registran esto, te registran lo otro, y te encuentran algo que no tenías, ¿viste? Esas son las cosas que pasan también, que no deben pasar. Digamos, nadie puede pararte por pararte, tiene que haber un motivo para detenerte. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. O sea, si vos vas por tu ciudad, y está prohibido que vayas porque hay una normativa que así lo dice, y bueno, si te paran y dicen volver a tu casa y hay que hacer de tripas corazón, y nos ha pasado a todos. A mí me pasó en la plaza a media cuadra de mi casa, que me dijeron, volvé a tu casa, y yo estoy acá a media cuadra, el perro, ¿qué quiere? ¿Dónde quiere que lo haga? Claro, no, Sí, yo preguntaba porque lo veía como que, o sea, no lo veía legítimo que hagan coherente, eso, coherente también. coherente. La palabra es la coherencia. Entonces, yo veo que a mí me paran o no me dejan hacer algo que hasta ahora no está demostrado que contagia o que propaga, y se siguen haciendo actividades que sí lo hacen, y no se enfocan en esas cosas, y yo digo, ¿por qué tengo que pagar yo por otros? Eso es lo que decimos todos. ¿Por qué si yo puedo, diría Tomás, irme a tomarme una cerveza hasta las 2 de la mañana tranquilamente, con poca gente, en un lugar donde hay controles, no tengo que hacerlo, me prohíben eso, mientras hay 35 personas que se reúnen en un lugar privado, cerrado, totalmente sin controles? Hay cosas que son como uno dice, uno se siente en la incoherencia. Pero bueno, esas son valoraciones políticas, no valoraciones desde el punto de vista del derecho. El derecho
establece normas. Entonces, a vos te para la policía, a ver, no creo que te detengan, pero te van a decir vuelva a su casa. ¿Por qué? Porque el lugar donde menos daño va a hacer es en tu casa. Si hay una persona que en teoría está violando una restricción de índole sanitaria, digo, usted vaya a su casa, no lo llevaría a la comisaría, que es un lugar donde hay más personas. Sería, aparte, total más incoherente aún. ¿Sabe cómo le voy a llevar a la policía? No. ¿Qué está haciendo? Usted a esta hora no puede estar acá. Bueno, a ver, hablo con el fiscal. Bueno, le abrimos la causa, pero vuelva a sellar su casa. Por favor, porque así no contagio. ¿Entiendes? Encima, si te llevan a la comisaría, se ponen en riesgo los policías, pones en riesgo a las demás personas que están en la comisaría. Pues caemos en esa incoherencia, que es la que sentimos todos, obviamente. Pero también tiene un fondo, la incoherencia. Pero bueno, es un fondo de índole sanitario, de índole político, que obviamente los abogados no teníamos ni idea. Pero bueno, algo hemos aprendido durante un año y pico también, como persona, no como abogado. Entonces nos afecta a todos como ciudadanos. Eso no es un tema de esta materia y tampoco mucho menos del derecho penal. El derecho penal no lo va a solucionar, eso está claro, ¿no? El derecho penal no soluciona los homicidios, imagínense si va a solucionar el COVID. Así que bueno, no sé si hay alguna materia en esta carrera que solucione algo que tenga que ver con el COVID, pero bueno. Sería un buen negocio ser abogado de solucionar el COVID hoy en día, sería un negocio, pero no lo es. Bueno, ¿entendieron un poco la diferencia entre el 141, la figura de la privación ilegal de la libertad, y aquella que es cometida por un funcionario público? Imaginémonos que no hay restricciones algunas, por ejemplo. No hay restricción, por ejemplo, hoy en Mar del Plata no hay restricción. Tomás, una pregunta, ¿hasta cuándo hay restricción de horario hoy en día en Mar del Plata? Hasta las 2 en todo el país. Hasta las 2 en todo el país. Imagínense si va un funcionario municipal a la 1:30 y cierra el local donde está Tomás tomándose una cerveza. No puede. Está abusando de sus funciones y... Pero a su vez no puede porque es decreto nacional. No puede. Es decreto nacional, exactamente, no puede. O imagínense que un funcionario de tránsito, no tenés los papeles de la moto, por ejemplo, del auto, del vehículo, te lo secuestra, está facultado para eso, sí está facultado para eso, pero al mismo tiempo te esposa y te lleva a una comisaría. ¿Puede hacerlo? No puede. Porque está dentro de sus funciones. Bueno, está cometiendo el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por, está cometiendo el delito de privación ilegítima de libertad por funcionario público. 141 bis, 144 bis, inciso 1. Disculpe, profesor, me tengo que retirar. Antonella Ciardulo. Sí. Desconéctese. Gracias, hasta luego. Ahí está nota, Antonella. Profe, Sí. yo también tengo que ingresar a trabajar. Carla, Gudiño y Ciardulo, por favor. Gracias. Ayúdenme los compañeros que se quedan a recordar los nombres. Gudiño y Ciardulo ya lo noto porque... Gudiño, perfecto, muy bien. No la tengo a Ciardulo. Voy a anotar. Bueno, ¿se entendió el 141 y el 144 bis, inciso primero? ¿Se entendieron?
Recuerden que el 144 bis es un delito autónomo especial propio. Es la privación ilegítima de la libertad, pero cometida por un funcionario público un hecho funcional, o sea, el uso de sus funciones, o sea, trabajando, por ejemplo, como un inspector municipal, como un inspector de tránsito, como un policía, como un fiscal, pero en abuso de sus funciones, o sea, abusando de las funciones que tiene, o sea, exorbitando las facultades que tiene. Un policía con facultades para detener, detiene en un caso que no es de flagrancia, por ejemplo, en un caso donde no hay delito, o un inspector de tránsito que aparte de secuestrarte la moto te lleva detenido. No tiene facultades, no respeta formalidades prescriptas, no tiene facultades para hacerlo. Y te está privando de tu libertad. 144 bis, inciso primero. ¿Se entendieron estos dos delitos? 141, estudien el 142, que son los agravantes. Autónomo especial. Es especial propio, solamente lo puede cometer un funcionario público. Gracias. Especial impropio es cuando se agrava porque el que lo comete es un funcionario público, o porque tiene una circunstancia especial. Por eso, el autor. Cuando un delito se agrava porque el que lo comete es, por ejemplo, un médico, un profesional de la salud, es un delito especial e impropio. ¿Entendió la diferencia? No entendí. ¿Cómo? Me mareaste. ¿Cómo? O sea, ¿en qué cambiaba cuando es propio y cuando es impropio? Cuando es propio, la figura Sí. básica solamente puede cometerla un sujeto activo con una cualidad especial, ya Bien. sea funcionario público, ya sea porque es médico o porque es maestro. Bien. Especial impropio es cuando la figura básica se agrava porque el sujeto activo tiene esa cualidad especial. Ah, está bien, listo. ¿Se entiende? Agrava. Sí. Perfecto. Gracias. Ahora lo vamos a ver claramente. Por eso les digo, el 144 bis, inciso primero, no es un agravante del 141, es un delito autónomo. Bueno, ahora vamos a ver el 142 bis. Que habiendo visto, ¿cuál era la pregunta, Tomás, que habías hecho? ¿Los secuestros express? Sí, esa. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, ahora vamos a entrar en el secuestro coactivo. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, la privación ilegal de la libertad, la privación ilegal de la libertad por un funcionario público y el secuestro coactivo, la pregunta que vos hiciste la vamos a poder responder, en teoría. Va a haber casos así muy modernos, que no hay secuestro, simplemente hay simulaciones, ¿no? Como por ejemplo, tenemos a tu hijo, traernos algo, o sea, ¿se entiende? Y nadie tiene secuestrado a nadie, pero bueno, vamos a ver qué nos dice el código en el 142 bis y vamos a ir viendo si podemos responder a eso. O si se te ocurre alguna otra pregunta. Bueno, el 142 dice esto. Se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer o no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Y después dice, si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. ¿Acá qué tenemos? A simple vista. Algo como es que le sube la pena, ¿no es? También aparte. ¿Cómo? Eso como se dice, cuando se le sube, no se le... No, un no, tercio no. de la pena. Antes que eso, Tomás. ¿Qué es lo primero que ven? ¿Qué es lo primero que tiene que pasar para que este delito comience a consumarse? Que secuestren, como dice, Privar secuestrar, retener, ilegítimamente. ocultar. Claro, se sustraiga, se retenga o se oculte a una persona. O sea, que se la prive de su libertad, básicamente.
tenemos una privación de... Lo primero que hay que tener es una privación de la libertad de una persona. Este delito, por lo tanto, se divide en dos fases. Una fase objetiva, tenemos la privación de la libertad de una persona, y una fase subjetiva del sujeto activo. ¿Cuál es? La de la finalidad. Yo privo de la libertad a esta persona con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La coacción. La de pedir a alguien que haga, que no haga o que tolere algo contra su voluntad. Y lo que decía Tomás hace un rato, y sí, si logra eso, la pena mínima se incrementa. Entonces, tenemos sustraer, o sea, a una persona se la quita de esa esfera de dominio de su libertad, retener a esa persona se la coloca en un lugar donde no tiene dominio de su libertad, o sea, básicamente se la deja jugar encerrada o atada, lo que sea. Ocultar, básicamente esa retención está totalmente ajena al conocimiento público, está oculta. Generalmente los tres verbos se dan uno detrás del otro, primero se la sustrae, después se la retiene y después se la oculta. ¿Cuándo se consuma el tipo penal? Con el primero, con la sustracción, o con la retención, porque por ahí no te sustraen, estás en tu casa y te dejan encerrado ahí. Bien, ya con el solo hecho de que a una persona se la prive ilegalmente su libertad, ya se consuma el tipo penal, siempre y cuando sea con el fin de. ¿El fin de qué? De lograr que alguien haga, no haga o tolere algo contra su voluntad. ¿Se entiende? Entonces, profe, es distinto del secuestro extorsivo, por ejemplo. Claro, porque el secuestro extorsivo, la diferencia que es que se pide dinero. Es lo mismo, pero la única diferencia es que se pide dinero, que se llama rescate. ¿Algo de lo que dije hasta acá? Este caso encuadraría en esos secuestros que te levantan en la calle y te llevan a un cajero a sacar plata. No, porque ahí sería diferente, sería extorsivo, sería una afectación al bien jurídico libertad aparte, perdón, propiedad. Y en los Por eso- casos en los que media violencia de género, que a veces las dejan encerradas y se van, no sé, unas horas y vuelven a la noche después de trabajar, bueno, ese tipo de casos que a veces suelen, a Pero, veces, y no está bien, tantas ahí veces. tenemos una privación de la libertad, ¿bien? Sí. Ilegal de la libertad. Perfecto. Pero tiene que haber una finalidad de... Y Si yo a esa la persona, propia, sí, perdón. si yo a esa persona, por ejemplo, a la víctima, le digo, te vas a quedar acá encerrada hasta tanto no hagas esto, o si no toleras esto, o si no dejas de hacer esto otro, si mi finalidad es esa, ahí tengo un secuestro coactivo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Yo pensaba que tal vez la propia violencia de género es una finalidad en sí misma, ¿no? Digo, porque abarca como muchas violencias. Claro, Violencia secuestrarla por sexual. el solo hecho de ejercerle violencia. Es que el secuestro, Y que, el secuestro más allá de la cuestión de género, que sí. en este caso, ahora vamos a ver las agravantes, en este caso, hasta ahora en la figura básica no está contemplada y por lo tanto no podemos tenerla. Sí se podrá tener en cuenta al momento de mensurar la pena, pero no la podemos tener en cuenta por una cuestión de que no está tipificada. Pero si, por ejemplo, la finalidad, no importa que la víctima la conozca, si la finalidad del autor es yo privo ilegítimamente de libertad con el fin de que no le cuente más a sus amigos, amistades y familiares los malos tratos que recibe en esta casa, a los que yo la someto, entonces la voy a dejar encerrada para que justamente tolere eso, ahí tenemos un secuestro coactivo, porque yo estoy solicitando, requiriendo de la víctima un hacer, un no hacer o un tolerar algo contra su voluntad. ¿Se entiende? Siempre el secuestro, siempre la privación de la libertad es contra la voluntad del sujeto pasivo.
pero acá le tenemos que agregar una tendencia subjetiva del otro. No importa si la cumple o no, si la cumple, como decía Tomás, se aumenta la pena mínima. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. ¿Me entendió? Ujú. Entonces, generalmente, obviamente, cuando pasan muchas veces estos casos, es para que esta persona tolere, haga o deje de hacer algo. Hay que probar todo eso. ¿Cómo se prueba? Bueno, con mensajes, se prueba se hace una investigación, obviamente. ¿Se entendió? La figura básica es muy importante que lo entiendan. Tiene que haber dos fases. La objetiva, que es la sustracción, la retención y el ocultamiento de la persona, o sea, la privación ilegal de la libertad de una persona, pero siempre con la finalidad de que esa persona o que un tercero haga, no haga o tolere algo contra su voluntad. ¿Se entendió? ¿Cuándo se consuma? Cuando el sujeto activo sustrae, retiene u oculta. O sea, cuando se consuma la privación de la libertad. ¿Admite tentativa? Sí, admite tentativa. Pero siempre hay que probar esa finalidad, la finalidad subjetiva. Yo lo hago con un fin. En el 141 no hay ningún fin. Aquí tengo que demostrar ese fin. ¿Vamos a los agravantes? ¿O les tiene alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Seguimos? Bueno. Acá se incrementa la pena. Profesor, una pregunta. Con el 141. Está diciendo la compañera que está retirando, ¿vale? Antes que me olvide. Perfecto, Sofía. Profe, yo también me tengo que retirar, tengo que entrar a familia. Y yo también, profe. ¿Quiénes son las dos que me dijeron? Jazmín Fichera. ¿Quién? ¿Fichera? Sí, Jazmín Fichera. Jazmín Fichera y... Boni Bardo. Boni Bardo, perfecto. Sí, Gracias, profe. De nada. Estudien las agravantes, por favor. Bueno, díganselo después a las compañeras. ¿Quién tenía preguntas que hacer? Natalia, ¿no? Sí, profesor. Sí. En el 142 dice, con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer. Ahí también no podría entrar cuando decimos, cuando hacemos los secuestros extorsivos o porque estás obligando a otra persona a hacer un pago, ponerle del dinero. No, es que es así, es que es a la víctima o a un tercero. A mí me secuestran y le dicen a mi padre, por ejemplo, o contratás a tal persona en tu empresa o a tu hijo no lo liberamos. Ah, entonces ahí también sería. No, es que no, ahí también no, ahí es. Ah, bien, se me habían confundido el coactivo con el extorsivo. No, el secuestro no se confundan. El secuestro extorsivo lo que cambia es la naturaleza y el bien jurídico afectado. Se afecta a la libertad en el secuestro coactivo, solamente a la libertad. En el secuestro extorsivo se afecta a la libertad y la propiedad, porque en el secuestro extorsivo me piden platita. Bien. Platica, diría don Pablo. Dinerito. Así, bueno. ¿Se entiende? Sí, generalmente es a un tercero que le piden. A la víctima que está ahí, no. Por ahí, sí, te secuestro, te encierro, te retengo, te oculto para que vos toleres esto. Pero generalmente es a un familiar para que haga, a un amigo, o amiga, o a la pareja, para que haga, deje de hacer o tolere tal cosa. Por ejemplo, ustedes se ponen de acuerdo en restringirme la libertad hasta tanto no corrija los parciales y los aprueba a todos. A algunos se les ocurrió, se les hicieron así con la cabeza y dijeron, no está tan mal. Buena igual, no es mala. Bueno, acuérdense que si logran eso, se aumenta la pena. La pena mínima se eleva a 8 años. Ojo. Pero bueno.
tengan, por lo menos déjenme en algún lugar donde haya internet y eso. Así no sufro tanto. Y baño. Por favor. Tengan humanidad. Y cuando les hagan el juicio voy a hablar que me trataron bien como un ser humano. A ver, Flacavento, perfecto, Flacavento. Se van todos, por Dios. Me dejan solo. Ya estamos terminando, chicos, igual, ¿eh? Faltan... Sí, profesor, yo faltan también me tengo que las retirar. palabras. ¿Quién? Sí, ¿Martín? Natalia Martín. Estudien los agravantes, Natalia. Estudien los agravantes, por favor. Porque es importante estudiar los agravantes. No lo digo al pedo. Bueno, la pena será de 10 a 25 años. Sí, la víctima fuere una mujer embarazada, un menor de 18 años de edad o un mayor de 70 años de edad. Primer agravante, no tiene ningún tipo de complicación. ¿Se entiende? Sigo. 2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o conviviente. Acá tenemos el tema de género, dicho de alguna forma, el conviviente. Si al conviviente lo dejo retenido con una finalidad, por ejemplo, tenemos el secuestro coactivo. Agravado por la circunstancia. ¿Se entiende? Acá tenemos un agravante. O persona que Disculpe, doctor, se me cortó, ¿lo podría repetir, por favor? Es el inciso 2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o conviviente. ¿Se escuchó? Sí, gracias. Claro, ahí a la persona conviviente se la deja privada de su libertad, y acá tenemos sí un delito especial impropio. Solamente lo puede cometer el hermano, el ascendiente, el cónyuge o el conviviente. Es la única persona que puede cometer ese delito. Este es un ejemplo de un delito que se agrava por esa condición. ¿Esto aplicaría si tu novia no te deja ir a jugar al papi? Esa pregunta ¿Retiene típica de tu tu casa? amigo Tomás, son iguales, hermano. Bancátela. Si tu novia no te deja jugar al papi, bancátela, hermano. ¿Qué querés que te haga? Entonces, yo qué sé. Vean una película, hagan algo. Pero bueno, después llamame si querés y algún consejo. La denunciamos, la denunciamos. 3. Si se causara a la víctima lesiones graves o gravísimas. Por ejemplo, si a Nicolás, la novia, le ocasiona, aparte de dejarlo jugar al papi, unas lesiones graves o gravísimas. Tenemos ahí. 4. Cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma. ¿Bien? 5. Este es muy importante. Cuando el agente, o sea, el funcionario, el sujeto activo, sea funcionario o empleado, o funcionario público, funcionario o empleado público, o pertenezca o haya pertenecido al momento de la comisión del hecho a una fuerza armada, de seguridad u organismo de inteligencia del Estado. En resumen, acá tenemos que se agrava porque sea funcionario público o de fuerza de seguridad del Estado o haya pertenecido a una fuerza de seguridad del Estado. Pero no tiene que ser un hecho funcional, ¿se entiende? Acá sí, el ex policía o el que es policía, no en ejercicio de sus funciones, privare a otro de su libertad con el fin de, se agrava, no como el 144 bis, inciso 1, que es en el ejercicio de sus funciones. ¿Se entiende la diferencia? Acá, por el solo hecho de ser funcionario público, se agrava. Aunque no estés actuando como tal. ¿Se entiende? ¿Lo entendieron todos? Pues esto es importante, esta diferencia, es muy importante. Que esté actuando como persona Sí, profe. común. Claro, somos 4, hay uno que es funcionario público. Se agrava a él. Secuestramos a alguien, aunque yo no esté actuando como funcionario público, se agrava. Si yo soy ex militar, se agrava, aunque no esté actuando en mi calidad de ex militar. ¿Se entiende? O sea, esto sería un delito especial impropio. Perfecto, como el anterior, cuando sos ascendiente o cónyuge, también es especial impropio, exactamente. 6. Cuando participen en el hecho 3 o más personas,
una cuestión objetiva. La pena será, después dice, de 15 a 25 años de reclusión si el hecho resultara en la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor. O sea, una muerte no querida por el autor. Siempre estamos hablando de una muerte negligente, porque una muerte fortuita no se le puede cargar al autor, obviamente por principio de culpabilidad. Después, la pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la pena de la muerte de la persona ofendida. Tenemos una pena cuando la muerte sea no intencional y una pena cuando la muerte es intencional. Acá hay que entender bien también la proporcionalidad del hecho. Pero bueno, eso es una discusión más de parte general que de parte especial. Una cosa que sí les quiero remarcar, muy importante, que tendría que haber hecho con todos, y por favor coméntenlo. ¿Se acuerdan cuando vieron coacción o amenaza, que la amenaza tenía un elemento, y lo marqué al principio, que tenía que ser injusta para que sea penalmente relevante la amenaza o la coacción? ¿Se acuerdan? Lo que yo te pido, por ejemplo, si no me pagás, te voy a hacer juicio. Te estoy anunciando un mal inminente, pero es justo, porque si no me pagás, te voy a iniciar un juicio, es justo. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahí no hay amenaza porque es justo lo que yo estoy reclamando, lo que yo estoy amenazando. El mal que estoy anunciando es justo. Tengo derecho a ello. Si un policía le dice a una persona, por favor, deténgase, porque usted está circulando a 200 kilómetros por hora en la vía pública, deténgase o lo voy a infraccionar. Esa amenaza es justa, porque tiene derecho a hacerlo. Eso es lo que yo no entendía de la amenaza hoy, porque yo La amenaza tiene que entendía... ser justa, tiene que ser injusta para que sea amenaza. No tiene que tener... Eso. Bien, hasta ahora estamos dando ejemplos de cosas justas. O si un policía me ve orinando en la vía pública, cosa que está prohibida por el Código de Faltas, me dice, por favor, detenga usted su micción, si no lo tengo que multar. ¿Se entiende? Es justo, tiene derecho a hacerlo. Bien. Entonces, para que el 149 bis, amenaza o coacción, bien, se tipifiquen, la amenaza, el anuncio del mal inminente tiene que ser, entre otras cosas, injusto. Acá, si a mí, por ejemplo, me secuestran, me privan de mi libertad para que pague una deuda a la cual tenía derecho el secuestrador, se consume igual el tipo penal, porque lo que se estaría castigando no es el reclamo justo o injusto, se está castigando la forma de reclamar. Nadie puede reclamar privando de su libertad a otro. ¿Se entiende? Si a mí me dejan encerrado acá en mi casa, hasta que no pagues tu deuda, hasta que no pagues las expensas, no te abrimos la puerta, me dice el consorcio. Por ejemplo, hasta que no pagues las expensas, no te abrimos la puerta. ¿Se tipifica el delito de secuestro coactivo? Claro que sí. ¿Es justo que pague las expensas? Es justo que pague las expensas. ¿Es justo que me exijan que pague las expensas? Es justo que me exijan. Es justo que me digan, si no pagas las expensas te vamos a iniciar la ejecución de expensas. Es justo que me lo digan. ¿Es justo que me dejen encerrado en mi casa, privada de mi libertad? No. Entonces, como esto es un secuestro coactivo, en la faz de la finalidad coactiva, no la retención ni el ocultamiento, ni en la sustracción, sino en la faz de la coacción, no importa si lo que se pide es justo o injusto. Aquí no nos importa. Aquí si a una persona se la sustrae, se la retiene o se lo oculta con el fin de pedirle algo, que tolere algo, o que no haga algo contra su voluntad, tanto esa persona secuestrada, sujeto pasivo, como un tercero, aunque sea justo, se tipifica el delito. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, se entendió. Perfecto. Bueno. Ahora, nosotros estamos viendo secuestro coactivo en estos puntos, ¿sí? Solamente. Secuestro extorsivo lo van a ver con el doctor Compil. Es lo mismo, pero la diferencia está en el objeto de lo que tiene en su mente el sujeto
activo. Su finalidad es obtener un rescate. Un consejo, acuérdense de extorsión por sustracción de cadáveres que le gusta tomar. O por lo menos lo va a explicar y le gusta tomarlo. O le gustaba, no me acuerdo si lo seguirá haciendo. Yo cuando compartía la comisión con él lo hacía. Último párrafo. La pena del partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese consecuencia del logro del propósito del autor, se reducía en 1/3 a la mitad. O sea, este es el colaborador, digamos, que da el buchón. El que lo agarran y desembuchan. Tiene una reducción de pena. ¿Se entendió eso? Bueno, se entendió el 141, que siempre tiene que ser ilegal esa privación de la libertad, que no puede ser imprudente. Se entendió el 144 bis inciso primero, que tiene que ser un funcionario público en ejercicio de sus funciones, o con abuso de ellas, y sin las formalidades prescriptas para privar de su libertad. Se entendió el 142 bis, que se consuma con el solo hecho de sustraer, de retener y de ocultar, sin importar que se logre esa finalidad que tiene el autor, y si lo logra, se aumenta la pena. Y después tiene las agravantes. Y es muy importante saber cuáles son agravantes del 142 bis y cuáles son agravantes del 141. ¿Entiendes? Eso último es muy importante. ¿Se entendió? Se entendió que el 144 bis, inciso primero, es un delito autónomo, no es un agravante del 141. ¿Se entendió eso? Es muy importante también. Bueno, voy a tomar lista entonces. ¿Entendió eso? Blanco, Julita, ¿está? Porque hoy me hizo una pregunta. Sí, profe, presente. Presente. Bonivardo ya me dijo. Carrara, Luciana. Presente. Presente. Cisnero, Walter. Sí, ¿no? Presente. Cisnero, sí. Díaz, Valery, Camila. Carmina. Presente. Duarte, sí. Florencia. Sí, presente. Ujú. Muy bien, que habíamos cambiado el nombre. Fichera ya la habíamos anotado. Flacavento, Gudiño, López, Juan Ignacio, López Molina. Presente. Maureira, Camila. Payel, Adriano. Tampoco. Palmadas, Brandon, Alexander. Profesor, no me nombró. ¿Quién es? Laice Romina. Es que la hice, estás en otro plan. Paciencia. Paciencia, Bueno. paciencia. Profe, Paciencia. ¿me puede dejar anotada que yo hoy 45 tengo que entrar a otra clase? Ahí dejé en el chat. Ya, ya te anoté, listo. Gracias. Después, váyase de Matrix, chao. Sí, Paredes. a mí, Paredes, a Laice Elena. Romina, que tengo otra clase. Bueno, todo el mundo. La hice, listo. Romina, listo. Listo, Ya está. gracias. Paredes, Elena. Acá estoy. Gracias, Elena. Pérez, Lascano, Leila, Magalí. Acá presente. Perfecto. Rombola, Choque, Adriana. Siri, Martina. Presente. Espadari, lo vi. Por ahí, Manuel. Sí, Tolosa. presente. Tolosa, Micaela. Tolosa no está. Bogiano, ¿sí? Estaba, ¿no? Bogiano. Presente. Presente. Cabrera, Santiago, Nicolás. Presente. Canales, José María. Carletti, Esteban. Carlos, Sofía, Anaí. Ferrario, Constanza. Presente. Gorosti, Sofía, si estaba. La hice, ya está. Martín, Maribel. Martínez, Maribel, perdón. ¿No está? Marceli, sí. Ahí. Acá Ponce, estoy. el amigo Tomás Ponce, que no vino a la primera clase. ¿Viste la primera clase, Tomás? No. No, me dormí ¿Viste la primera clase. ¿Qué? Me dormí, me desperté a las 10 de la mañana cuando no me sonó el despertador. Cuéntese eso. Qué suerte. Sí, la primera clase no, por eso. Pero bueno, listo.
Me falta más. ¿Vos también sos amigo de Tomás Piacente? No. Para que pareces, porque son todos parecidos. ¿No? Dicen esas cosas que dan envidia a veces cuando cuentan. Bueno. A Nico, bueno, Tomás, cuídate. Dale, A hasta Nico luego. no le dejan salir a jugar al fútbol. ¿A vos tampoco te dejan salir a jugar al papi fútbol? Y yo puedo jugar siempre la pelota. Vas a jugar fuerte. Listo. Reinaga Franco. Reinaga Franco, no. No te nombré, Nicolás. ¿No te figuro ahí en el listado? No, Nicolás Late, no. Porque ayer en la plenaria tampoco le figuraba en el listado. ¿Le comentaste eso a Conti? Sí, me dijo que me iba a anotar ahí abajo. Ahí te estoy anotando por eso, pero igualmente eso solucionalo porque los listados son... La Regui ni María Camila. María Te tenía Camila. anotado también abajo vos. Perdón, la Regui. Disculpame. Después hasta esas chicas también las anoté. Listo. Ya está. ¿Algo más? Ya te anoté, Nico. Fíjate de solucionar el tema ese. Si figuras en el listado, para rendir el parcial lo digo, porque los que... Fíjate en División de Alumnos o en el Centro de Estudiantes. Bueno, hablo con el doctor Simas. Háblalo con el doctor Simas, pero el doctor Simas te va a decir que lo veas también con... Por ahí el listado se actualizó y no lo tenemos... Yo tengo un listado que me dieron antes que comenzara la cursada, por eso se actualizó. Bueno, dale. Ahora yo hablo con él. Perfecto. Sí, profesor, porque ¿Alguna otra duda? Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, Nicolás. no, solamente decía que nos han tomado asistencia y ya aparecemos en lista, así que seguramente sea porque no está actualizada. Bien, yo igual a vos te anoté, que tengo anotado ahí abajo. Así que yo cuando pase las asistencias, ya las 2 clases que tuviste conmigo están anotadas. Perfecto, gracias. No, no hay por qué. Gracias, profe. Clarísimo nada. toda la clase, como siempre. Bien. Muy clara la clase. Sí. Eso, está claro. Nos Natalia, vemos. te veo bien, me gusta que estés así. Sí, igual la pasé mal el fin de semana. Tuve que volver a ir al hospital. Bueno, nada, Así que. Paciencia también con eso. No, olvídate. Mañana igual voy a mandarle un mensaje al doctor Marcellat porque mañana tengo turno con el médico. Así que a la mañana no voy a poder estar, o es temprano. Que vaya Así muy que, bien eso. Que vaya muy gracias. bien. No, Gracias. Nos vemos. Nos vemos, Natalia. Nos Alicia, vemos. ¿alguna duda? Hasta la clase que viene sería Hasta la clase el próximo miércoles. Conmigo, a ver, ya te digo, Alicia, cuándo tienen. Déjame que me fije. Creo que tienen la semana que viene o la otra. Ya te digo, ¿eh? No, conmigo tienen recién el 22. Ya les voy a informar por el chat grupal los temas que vamos a ver, así si quieren los van viendo. Gracias. No hay por qué, Alicia. ¿Alguna duda más? Veo que está Duarte conectado todavía, por eso. No, yo espero siempre que se vaya o que salude el profesor. Como por ahí tienen algunas dudas, perfecto. No, ninguna. Que tengan un buen día a todos. Chao. Bárbaro, chao. Nos vemos.